Gracias por continuar con nosotros y le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar y al neurólogo pediatra Hari Kuo para platicar del Día Púrpura o el Día Mundial de la Epilepsia. Muy buenos días, doctores. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. El 26 de marzo fue el Día Mundial de la Epilepsia y platicábamos en el corte de cómo es importante pues reconocer que sí, es un padecimiento, pero que no quiere decir que la persona que lo sufra va a vivir una vida llena de limitaciones o que no haya personas brillantes que hayan padecido de esta enfermedad. Así es, Nancy. Pues esta fecha se creó precisamente para crear conciencia. Y en ese sentido yo le agradezco al Grupo CIPSE que nos abra la puerta para dar esa información, ¿no? Hay personajes históricos que han sido epilépticos, casi siempre lo ligan a una discapacidad permanente y ciertamente hay algunos pacientes que pueden tener tal daño neurológico que tengan, por ejemplo, un retraso mental y además sean epilépticos, pero no es la regla, ¿no? Personajes como Napoleón o Julio César fueron epilépticos y esto está bien documentado, ¿verdad? La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de crisis o ataques, es decir, una serie de signos y síntomas. Habitualmente son movimientos involuntarios que duran de 1 o 2 minutos y que se deben a una descarga anormal, masiva, ¿verdad?, de ciertos grupos de neuronas. Y dependiendo de la localización de estas neuronas que se activan de manera anormal, pues van a ser los síntomas. El caso más típico, las crisis tónico-clónicas generalizadas, en las cuales el paciente pierde la conciencia, puede sufrir una mordedura de lengua, pérdida del control de los esfínteres, se orinan o se vomitan. Pero ahí tienen estos movimientos tónicos y clónicos, estas sacudidas musculares, pero también hay casos en donde no hay estos movimientos, simplemente hay una pérdida transitoria de la conciencia por segundos, como en los niños, ¿no? De momento se pierden, se van y regresan, ¿no? Y entonces cada tipo de epilepsia se debe de tratar de manera adecuada. Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico, diferenciarlo de otras enfermedades, ¿verdad? Y es un mito, por ejemplo, platicábamos fuera del aire, que las mujeres pues no se puedan embarazar, ¿no?, por ser epilépticas. Desde luego son embarazos de alto riesgo, pero es algo que se puede planear si se hace con tiempo. Claro, también por ejemplo el hacer deporte, ¿no? Que dicen, ay, no pueden y sí se puede, doctor. Sí, efectivamente, el paciente que está bien controlado puede hacer sus actividades pues normales, ¿no? Claro, hay ciertos cuidados que deben tener, como ya habíamos señalado anteriormente en cuanto al sueño, tomar bien el medicamento, pero de ahí pueden hacer su actividad normal. Entonces la idea es que sean funcionales, ¿no? Y hoy en día hay muchos tratamientos, doctor, vamos a hablar de esto. Claro, la realidad es que cada vez se van actualizando más los tratamientos, son más novedosos, tienen menos efectos secundarios, mejor control. Y aquí lo importante del tratamiento de la epilepsia es comentar precisamente que el paciente, si toma bien el medicamento, pues puede estar bien. Ahora, ¿cómo seleccionamos el tratamiento? Pues eso depende mucho del tipo de epilepsia. Entonces, el tipo de epilepsia que tenga el paciente, nosotros seleccionamos el medicamento que le puede ayudar mejor a ese tipo de epilepsia, ¿no? El otro punto es, pues obviamente los efectos secundarios, que tenga menos efectos secundarios. También pues podemos contemplar el sexo, ¿no? Porque hay medicamentos que a lo mejor pues no son mejor indicados en la adolescencia, por ejemplo, si son mujeres en edad fértil, o por ejemplo si tienen alguna lesión renal, ¿no?, alguna lesión hepática. Entonces todos esos factores tenemos que considerar para determinar el tratamiento. Y otro punto muy importante, el costo, ¿no? Sabemos que pues los medicamentos son costosos, pero pues algunos están disponibles en las instituciones, ¿no? Y aquí pues es selección buen medicamento que no tenga interacción con otros medicamentos para que pueda funcionar, porque también es importante mencionar que a veces hay pacientes que no van a responder a un solo tratamiento, tienen que combinarse con otros medicamentos, eso puede ocurrir en un 40% más o menos. ¿Y cuáles son? Hay diferentes tipos de convulsiones, lo hablábamos, doctor. ¿Cuánto duran más o menos estos o cambia en cada caso? El tipo de crisis que con más frecuencia se detecta es la tónico-clónica generalizada y habitualmente una crisis tónico-clónica generalizada dura entre 2 a 3 minutos como máximo, ¿no? De ahí que cuando un paciente tiene una convulsión tónico-clónica generalizada, que son estos movimientos súbitos en que el paciente incluso grita, se muerde la lengua, etcétera,
Si dura más de 5 minutos, entonces ya hablamos de un estado epiléptico, que eso requiere una atención, toda convulsión es una urgencia neurológica, pero este estado epiléptico, que muchas veces es resultado de la falta de adherencia del paciente al tratamiento, es decir, nosotros siempre buscamos hacer mucha conciencia entre los epilépticos, que es muy importante que tomen sus medicamentos. Y se lo decimos de una manera muy sencilla, siempre les decimos, es importante que tomes tus medicamentos para que puedas hacer tu vida lo más cercano a la normalidad o completamente normal, porque tomas tus medicamentos vas a poder hacer tus cosas. Claro. Y no al revés, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas, ¿no? Para crear conciencia y que ellos realmente tomen el medicamento. ¿Qué les sucede? Algo bien curioso, que cuando mejor controlados están, se confían. Claro. Bajan la guardia y omiten el tratamiento. Y es cuando puede volver las crisis, sí, ¿no? Y otro punto importante es que muchos de ellos padecen de problemas, no todos, ¿verdad?, de ansiedad y depresión. Claro. Y nos ha tocado ver gente que incluso ha intentado suicidarse, ¿verdad?, al retirar los medicamentos. Y entonces caen en un estado epiléptico y terminan en una sala de terapia intensiva. Es cuando se les induce el famoso coma farmacológico, ¿no?, donde hay que intubar al paciente, poner una serie de medicamentos por vía intravenosa y que puede tener secuelas pues terribles, ¿no? Graves. Sí. ¿Qué es lo que se debe de hacer o no se debe de hacer cuando hay una crisis? Bueno, aquí lo más importante, siempre lo que yo les recomiendo a los familiares es mantener la calma, ¿no? Porque eso nos va a permitir saber cómo tenemos que actuar, tomar acciones, ¿no? Y en primer lugar, pues es recostar al paciente, ¿no? Eso va a evitar que se broncoaspire si, por ejemplo, el paciente vomita o tiene muchas secreciones, que eso puede pasar en algunas crisis, ¿no? Okay. Y pues eso es comentarle también a los familiares que no introduzcan nada en la boca, ni el dedo, ni una cuchara, ni un objeto, porque o puede lastimarle a ellos o pueden lastimar al paciente, ¿no? Claro. Número 2, pues tienen que observar muy bien cómo son los movimientos, porque pueden variar, y eso nos ayuda a nosotros pues para poder saber cuál es el tipo de epilepsia y en función del tratamiento que se le va a dejar, como señalamos anteriormente. Claro. Número 3, pues obviamente tenemos que ver el tiempo, tomar el tiempo, porque como decía mi compañero, pues es lo que va a determinar si el paciente puede permanecer en casa o si hay que trasladarlo inmediatamente a urgencias, ¿no? ¿Hay alimentos o factores que sean detonantes para las convulsiones? Sí, como no, el ayuno prolongado, el no comer a tus horas, ¿verdad?, el no tomar tu tratamiento de manera adecuada, porque muchas veces ocurre que tú le preguntas al paciente, oiga, ¿está usted tomando sus medicamentos? Te dicen, sí, estoy tomando mi medicamento, y le preguntas, bueno, ¿y a qué horas tomas tus medicinas? Y ahí te das cuenta de que no hay esa... Y es muy importante cuidar los horarios, ¿no? Hay que ser muy estrictos, hacerle ver al paciente que es en beneficio de él y de su familia, ¿no? Claro. Entonces pueden ser... Y en cuanto al tratamiento también tiene que ver la dieta, ¿no? Hay algunas dietas que en algunas epilepsias del adulto, sobre todo las formas focales, se ha estudiado, a veces se recomienda la dieta cetógena, es decir, una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas, pero hay que usarla cuidadosamente, no es en todos los pacientes, y siempre cuidando el riesgo-beneficio, ¿no? Ok. ¿Puede sí. empeorar con el paso del tiempo? ¿O siempre es un tipo? Sí, a veces puede empeorar la epilepsia. Eso, ¿de qué va a depender? Pues de la naturaleza de la epilepsia de la que se esté hablando, ¿no? Okay. Digamos que hay epilepsias que a veces se pueden controlar más fácilmente, otras, como decía, van a requerir de 2 o incluso hasta 3 medicamentos para poder controlarse, ¿no? Entonces sí varía a veces en algún paciente, ¿no? Por lo que entiendo, entonces no tiene cura, pero se puede controlar de tal manera que el paciente pueda tener una vida lo más normal que se pueda, ¿no? Es correcto. Si se da un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado, sí puede controlarse hasta en un 70-80% de los casos con un fármaco. Okay. Sí, que ahora ya hasta la marihuana, lo que es el cannabidiol, la marihuana medicinal, tiene aprobación, ¿no? Sí. Para su uso en ciertas formas de epilepsia. Obviamente siempre asesorados por un buen médico, por un especialista como ustedes, doctores. ¿Y puede comenzar a cualquier edad? Sí. ¿Sí? Sí, así es. La epilepsia lo podemos ver desde recién nacidos, desde el primer día de vida, hasta pues obviamente en adultos mayores, ¿no? Pero puede ser alguien que no haya tenido ningún síntoma, nada, ningún historial y de pronto aparece. Sí hay casos así. Claro, así es. La epilepsia es algo adquirido y el momento que comienza esa recurrencia de los episodios
pues es cuando hay que sospechar en una epilepsia, ¿no? Y hacer una todo un causa, abordaje. una causa frecuente de epilepsia en los adultos, hasta hace no muchos años, era la cisticercosis, ¿no? La cisticercosis es las larvas de la solitaria, de este gusano, pueden alojarse, son los cisticercos, sus larvas, en el cerebro, en el músculo y en el ojo. Su presencia en el cerebro era una causa muy frecuente antes de las campañas, ¿no?, de prevención. Con albendazol y otros fármacos, por alimentos contaminados. Y antiguamente había mucho caso de epilepsia relacionado a esta parasitosis. Otra causa frecuente en los adultos mayores son los infartos cerebrovasculares, las isquemias cerebrales. Vemos a mucho adulto mayor que de momento tiene un infarto cerebrovascular y empieza con crisis convulsivas, ¿no? Y los tumores, una tercera causa frecuente en los adultos. Las causas pueden variar dependiendo de la edad, ¿no? Claro. Y algo bien importante, no toda convulsión es epilepsia, ¿no? Por ejemplo, una cetoacidosis diabética puede terminar en crisis convulsivas. Tú controlas la glucosa de ese paciente diabético y jamás vuelve a convulsionar en la vida. Ese no es un epiléptico, eso se llama una crisis provocada. La epilepsia implica que el cerebro tiene una predisposición por un daño, ¿verdad?, o por una disfunción a seguir presentando crisis. Que sea recurrente. Doctores, les agradecemos muchísimo y bueno, aprovechar estos días mundiales que se celebran, porque precisamente es para eso, para estar informados y para mantener pues a la gente informada. Les agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima Muchas gracias, semana. Nancy, por la invitación y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes. Nosotros vámonos del otro lado del estudio porque Fátima tiene más información. Adelante.